18 años, 18 o más años de experiencia. Sí, el grupo de experiencia de mercado de Bogotá, el grupo se desempeña desde 2008 y 2014. Sí, el tema del grupo de energía de Bogotá tiene que ver con transmisión de energía y transporte de gas natural no solamente en Colombia, sino con sus filiales en Guatemala, 3 en Guatemala, y en Perú con 2 filiales, una que es Cálida, que tiene la distribución de gas natural domiciliario en Lima y en el distrito de Callao, y Gas, sí, que construye un gasoducto de 280 kilómetros a Ica y a se desempeña también entre el 2006 y el 2008, no podemos en Alemania. Exacto, como gerente de contratos y plantas de generación para proyectos en Alemania, Irak y Brasil, y trabajó durante 10 años con Gas Natural Fenosa con estrategias comerciales de servicios de energía, cubriendo proyectos y procesos de Colombia, México, Brasil y España. Bienvenido. Muchas gracias. Nos va a contar una experiencia, ¿sí?, del lado de la empresa, ¿sí?, frente, ¿sí?, a alguien que presta un servicio. Es la experiencia que ha compartido Andrés con nosotros, esa evolución, ese tipo de relación, cómo se fortalecen los lazos, cómo arrancan de situaciones difíciles para llegar a valores agregados. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos, y en efecto quiero compartir con ustedes una experiencia de lo que fue el diseño de modelos de relacionamiento con proveedores basados fundamentalmente en 2 cosas que creo que supusieron una ventaja competitiva en lo que estábamos buscando en la empresa. Por un lado riesgo y por otro lado valor estratégico. Yo antes de ser comprador, cuando trabajaba en Gas Natural Fenosa, era vendedor. De manera que yo era vendedor de gas a las plantas, digamos a los clientes del sector terciario, y estando del lado de vendedor, en el lado comercial, pues digamos que en algunas empresas particulares, en el caso por ejemplo de los que fabrican vajillas en Corona, en el grupo Corona, pude entender el impacto que tenía el bien que yo suministraba para la competitividad de esa empresa. Entonces, estando desde el lado de ahora de comprador, pues justamente este fue una experiencia que empezó en 2008, pero que particularmente en los últimos 3 años fuimos perfeccionando, fuimos ajustando para enfrentar, digamos, los retos que tenía la empresa de crecimiento en los países que mencionaba Iván, con diferentes tipos de negocio que se iban dando. Entonces, en este ratito quiero justamente poner énfasis en lo que sucedió en los últimos 3 años y cómo considero yo, le aprendí a Iván cuando era mi jefe, que la modestia es para los hipócritas. Sin falsa modestia quiero compartir con ustedes lo que considero un caso de éxito en el tema de relacionamiento con proveedores y cómo eso apalancó la estrategia de la empresa en sus objetivos de crecimiento en la región. Entonces, ya hemos hablado en la mañana, en las sesiones de la mañana, que es importante, Luisa nos mencionaba de la importancia de mirar qué está pensando la organización. Entonces, por supuesto que uno de los elementos importantes cuando se estaba armando el plan estratégico de la compañía fue habernos asegurado que abastecimiento apareciera en ese plan estratégico. Creo que eso fue un logro mayor que le dio visibilidad a la función de abastecimiento, y una vez logrado, digamos, insertarnos en el mapa estratégico de la organización, pues ahora me correspondía a mí como abastecimiento entender de manera efectiva cómo los proveedores iban a apalancar esos objetivos estratégicos. Y sobre esa reflexión con mi equipo de trabajo, pues veíamos que fundamentalmente la gestión de la cadena de abastecimiento en lo que estaba planteando la organización, en el escenario que se estaba definiendo para los próximos años, nos podían ayudar en 4 cosas fundamentales. En los temas de crecimiento que estaba planteándose la organización, en los temas de rentabilidad que estaba buscando la organización, mejorar el resultado operacional, pero también nos estábamos enfrentando a unos elementos cada vez más complicados que solamente uno lo siente cuando algo pasa, y es que se nos estaban volviendo los ciclos de nuestros procesos muy largos, y creíamos que el hecho de tener muchos controles pues nos permitía lograr
la competitividad porque con los controles estábamos seguros y tranquilos, pero esa condición de ponerle controles a un proceso de abastecimiento cuando se está buscando un poco de agilidad, pues estaba haciendo que los ciclos que estábamos diseñando se nos demoraran un poco más de lo necesario. Y conexo con lo que les acabo de mencionar, el tema de complejidad nos empezó a afectar, nos empezó a asfixiar, y creo que alrededor de complejidad, cuando en los objetivos estratégicos buscábamos ser reconocidos como empresa de clase mundial, pues uno de los primeros pasos que hay que dar es el manejo de la complejidad en las organizaciones. Entonces, digamos, entendiendo cuál era el impacto que podía tener una gestión de abastecimiento dentro de esos objetivos estratégicos, empezamos a ensamblar un rompecabezas. Un rompecabezas que tenía la orientación de excelencia operacional. Desde el punto de vista técnico, la gestión de abastecimiento Gracias a ustedes, gracias por el feedback. Desde el punto de vista teórico, la gestión de abastecimiento se enmarca en la gestión de operaciones, en la gerencia de operaciones, y allí queríamos justamente apuntarnos al tema de excelencia operacional. El tema de excelencia operacional nos llevaba a mirar qué necesitaba la empresa en las diferentes etapas de negocio, en los diferentes momentos de madurez, con qué contábamos, y a partir de eso poder mirar desde el punto de vista de información, desde el punto de vista de proceso, desde el punto de vista de tecnología, cómo íbamos avanzando en un modelo que iba por fases de maduración, de manera que aquí a nivel de información, empezar por mirar qué teníamos en el SAP. En el break hablábamos de las configuraciones del maestro de materiales, del maestro de servicios, toda esa orientación que es como la fuente de información para poder empezar a entender cuándo comienza, cuándo termina mi proceso, qué actores intervienen. Una vez ensamblado el proceso, creo que esto era parte de las... No, espero. Sí, ya. Perdón, Sunza. No, ya. Espérame. Eso sí apareces. No, podemos cambiar tú y reposas un... No. Me conozco y de verdad, mil disculpas por la interrupción. Les estaba contando que el tema se enmarcaba dentro de la excelencia operacional. Este tema, cuando les mencionaba yo que lo colocamos dentro del mapa estratégico de la organización, quisimos que así se llamara y queríamos apostarle a eso. Excelencia operacional fundamentalmente tiene dos ejes: el eje de la eficiencia y el eje de la efectividad. Nuestro reto era movernos en esos dos ejes simultáneamente, hacer procesos más eficientes, hacer procesos más efectivos, apuntalando cada uno de los elementos que están allí. Entendiendo, en el caso de la gente, que en la medida en que los objetivos de la organización se iban evolucionando, pues asimismo las habilidades, las competencias que buscábamos de nuestra cadena de abastecimiento tenían que ir evolucionando. Y asimismo, los skills de nuestros compradores. Así que alrededor de esto hubo una necesidad de hacer un trabajo importante, y dejé el tema del gobierno al final. Cuando nosotros fuimos creciendo, haciendo un proceso robusto, pesado, allí en ese grupo, como participábamos muchas áreas, el de los abogados, el financiero, etcétera, el tema del gobierno tenía muchas zonas grises, el gobierno de ese proceso. De manera que parte de lo que tocó hacer allí era un trabajo especial para poder identificar un gobierno que tomara decisiones sobre el proceso que nos estaba afectando. Cuando fuimos madurando, pues empezamos a exponernos un poco más al mercado. Empezamos a exponernos más a mediciones, por ejemplo, el Dow Jones. Buscamos al Dow Jones, el índice. ¿Quién conoce el índice de sostenibilidad del Dow Jones? Aquí, de afuera. Esta empresa, la empresa de Energía Bogotá, digamos que tiene
al estar en el sector de la energía, pues hace que sus proyectos sean intensivos en capital. Muchos de esos recursos que se necesitan para nuestros proyectos se tienen que salir a fondear, se tienen que salir a buscar créditos de la banca, inversionistas que con su inversión nos permita tener los recursos para adentrarnos en ese tipo de proyectos. Pues encontramos que cada vez más los inversionistas alrededor me acordé, empezamos a entender que los inversionistas interesados en colocar su plata en esos proyectos cada vez más se preocupaban por la sostenibilidad. Cada vez miraban que si nosotros teníamos una práctica con los proveedores, no solamente era llamarlos, firmar el contrato, retroalimentarlos, sino cómo de alguna forma asumíamos una responsabilidad con la cadena de suministro. Entonces llamamos a Dow Jones, señores, quiero que me mida. Dow Jones tiene un índice de sostenibilidad, el WJSI, el índice de sostenibilidad del Dow Jones, y los trajimos para la empresa. Nos hicieron el diagnóstico, nos miraron, estas son sus fortalezas, son sus debilidades, lo felicito por esto, hay que empezar a trabajar en estos temas. Así como llamamos al Dow Jones, llamamos a Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental con presencia internacional. Aquí en Colombia tiene un capítulo, así que trajimos a Transparencia por Colombia para que también nos dijera estas prácticas cómo están frente a estándares de reconocido prestigio internacional. De la misma manera nos dicen, señores, creo que esto es una ventaja, esto es importante que ustedes lo vayan trabajando. Si bien es cierto, nuestra empresa está certificada con ISO 9000, gracias, está certificada con ISO 9000, hoy por hoy en el mundo los modelos ISO 9000 son considerados como un comodín, y es un comodín en donde es necesario tenerlos para entrar en el juego, pero es el piso, no es el techo, y a partir de eso empezamos a buscar modelos de excelencia. Entonces nos empezamos a medir con estos modelos de excelencia que de alguna forma nos decían qué tan conectadas están estas diferentes cosas que ustedes están viendo, qué tan conectada está la estrategia con los procesos, qué tan conectada está la estrategia con la gente, qué tan conectada está la estrategia con la alta dirección de la empresa, qué tan conectada está la estrategia con el mercado que nosotros atendemos. Entonces, en esa exposición al mercado, en ese tipo de evaluaciones que hacíamos, pues también empezamos a tener conversaciones sectoriales. La sede de la empresa es Bogotá, empezamos a tener conversaciones sectoriales con los otros agentes del mercado. Fue así como tenía la delicia de venir a Medellín con frecuencia para poder hablar con otras empresas del sector. Acá en Medellín está ISA, está ISAGEN, está EPM, y empezábamos a formar conversaciones sectoriales acerca de muchos elementos que nos permitían como retroalimentar buenas prácticas, identificar las cosas chéveres que estaba haciendo cada una de estas empresas y buscar cómo se adaptaban a lo que estábamos construyendo en la empresa de Energía Bogotá. Entonces, digamos, esa exposición que se hizo durante un par de años, estas mediciones nos dejaron 4 lecciones aprendidas, 4 factores críticos de éxito que los quiero compartir con ustedes. El primero de ellos lo tratábamos esta mañana, alrededor de la confianza. Alrededor de la confianza y entendiendo la confianza y definiéndola como está allí. Cómo con la cadena de abastecimiento somos capaces de construir relaciones de confianza bajo esas 3 premisas. 1, siendo sinceros. Y la sinceridad tiene que ver mucho también con lo que mencionaba Iván de la retroalimentación. Mira, a usted no le fue bien por esto y por esto, pero cuando hay que decir no, también hay que decir no. Y cuando se dice sí, pues se dice sí. Y cada uno entiende qué esperar del respaldo de esa palabra, el respaldo de esa promesa que damos. Y asimismo enseñamos a los proveedores que utilicen lo mismo con nosotros. Si se puede, se puede, y esa es una expectativa que me causa. Y si no puede, que nos lo digan y miramos cómo los ayudamos para que eso pueda ser. Entonces, hacia los proveedores el tema de la confianza es un factor crítico de éxito que también nos permitió entender a nosotros dentro de la organización que cuando hay confianza somos capaces de interactuar con algo de incertidumbre.
Y cuando yo puedo interactuar en los procesos internos con las demás áreas, con algo de incertidumbre puedo relajar ciertos controles, coloco los exactamente necesarios, los que realmente puedan aportar valor. Y no, al contrario, cuando hay desconfianza, hazme un favor, tráigame ese papel, pero que tenga la firma de tal persona. Y ojalá puedan ir a una notaría para que allá le pongan un sello y con eso yo quedo tranquilo. Y uno sin darse cuenta, en ambientes de desconfianza va cargando los procesos de actividades que no aportan valor. Lo mismo con los proveedores. Entonces, la confianza, un factor crítico en esta construcción, en esta exposición que teníamos con el mercado. Segundo, entender que en mercados tan cambiantes y tan dinámicos, poder tener una gestión de riesgos muy efectiva con los proveedores nos permitía tomar mejores decisiones. Y cuando traíamos proveedores, pues normalmente entender que hay 3 tipos de riesgos alrededor de ellos que me interesa ponerles la lupa, ponerles mucho cuidado. El riesgo jurídico, el riesgo financiero y el riesgo reputacional. El riesgo jurídico, porque se prenden algunas alarmas, porque en la medida en que yo puedo identificar que hay proveedores que de pronto están expuestos a un proceso de demanda, a un proceso de embargo, a un proceso jurídico, sin que quiera decir que eso que están, ni más faltaba, culpables de algo, aquí pues cualquiera puede ser potencialmente demandable, pero por lo menos entender que hay unas demandas, por lo menos entender que hay unos riesgos que prenden unos bombillitos que nos obligan a tener cuidado alrededor de esa gestión. Desde el punto de vista financiero, entender cómo es la dinámica particular de los sectores que atienden al Grupo Energía Bogotá. Si es un sector constructor, entender que ese sector tiene por sí mismo una dinámica financiera que no es equiparable a la que puede tener la dinámica financiera en un sector como el retail, por ejemplo. Entonces, eso nos llevaba a tener unas discusiones sobre qué tipo de perfil financiero quiero de mis proveedores. Siempre, desde el punto de vista de otro agente que participaba de este proceso, el área financiera, las discusiones eran, ¿será que a todos les tenemos que mirar el índice de liquidez de la misma manera? No, el capital de trabajo. Entender que el capital de trabajo, por ejemplo, en un sector retail puede ser negativo y esa es la manera como opera ese sector. Entendible y en la medida que yo lo entiendo, pues ya relajo algunas cosas alrededor de mi consideración en ese riesgo. Y el tema reputacional, importantísimo, porque antes de firmar un contrato, pues saber que por lo menos en el contexto colombiano y de la región donde nosotros operamos, que ese señor con el que yo voy a hacer negocio no tenga por allá ninguna mancha de tener relaciones con el narcotráfico, no tener ninguna mancha de relaciones con lavado de activos. Entonces, el riesgo reputacional se volvió cada vez más importante y relevante en lo que nosotros necesitábamos identificar del proveedor. Así que gestión de riesgos, logramos que este tema de gestión de riesgos de cara a proveedores se insertara en el mecanismo de gestión de riesgos que estaba planeando la empresa, como un capítulo más. A partir de la segmentación de proveedores, entender que el aseguramiento y control de calidad, para no correr riesgos, esto no lo voy a tocar mucho a profundidad, pero nos permitía, por lo menos en las operaciones que tenían en Perú, por esas características de negocio con cliente final, distribución de gas natural, pues asegurar que los esquemas de homologación nos permitían garantizar que se estaba dando cumplimiento legal a lo que nos pedía ese tipo de mercado. Y empezaron en esa exposición al Dow Jones, a Transparencia por Colombia, al GRI, al Global Compact, a empezar a preguntar, bueno, ¿y a ustedes qué les está pasando con sus proveedores alrededor de la triple cuenta de resultados? ¿Todos aquí familiarizados con el concepto de triple cuenta de resultados? ¿Quién sí? La triple cuenta de resultados es un concepto que hoy por hoy lo evalúan muchísimo y que tiene que ver con el desempeño en 3 frentes. Primero que todo en el desempeño económico, segundo en el desempeño social y tercero en el desempeño ambiental. Esas 3 cosas en inglés lo encuentran en la literatura como triple bottom line, en español se traduce como triple cuenta de resultado. Entonces empiezan a preguntarnos
cuando esta empresa tiene negocios a lo largo y a lo ancho de las geografías de Colombia particularmente, oye, ¿qué pasa cuando un proveedor que está por allá en una zona rural se va y deja una deuda con una economía local de $100, $200, que quizás para esa empresa no es mucho, pero para esa economía local pueden ser elementos importantes? Entonces nos empiezan a llamar la atención alrededor de también ejercer un control, un aseguramiento alrededor de estas variables. Y cuando se nos crece el panorama, pues empezamos a tener una discusión, una conversación con Iván acerca de cómo crecer desde el punto de vista de la gerencia de abastecimiento. Traemos recursos, contratamos gente para que se encarguen de estos temas, para que todo lo que hay que hacer nos ayuden con la tarea o no la tarea, y en ese tipo de discusiones me acuerdo que salió como a la luz: si uno tiene que crecer, pues uno crece en lo estratégico y trae recursos pues para que se encarguen de lo estratégico, y fue así como en esa búsqueda empezábamos a salir en algo que les voy a contar más adelante, hacer una transición en la manera como nosotros capturábamos la información de los proveedores. En esa evolución, factor crítico, poder contar con un aliado estratégico, en el que pueda uno confiar, en el que pueda poner esto en su agenda para que responda y blinde de alguna manera a la compañía frente a todos esos compromisos que se van adquiriendo con el mercado, frente a todos esos compromisos que se van adquiriendo con la alta dirección. Entonces, en nuestro caso, lo que ustedes ven en azul, pues son los países donde tenemos presencia, donde el reto era justamente cómo a partir de lo que suceda en Colombia se pueda replicar en cada uno de los países donde tenemos actualmente operaciones. Pero lo que ustedes ven ahí en verde clarito son los países que hacen parte del target de mercado que tiene la empresa. De manera que estamos en constante búsqueda de negocios en Chile, estamos en constante búsqueda de negocios en Argentina, en constante búsqueda de negocios en Brasil, en constante búsqueda de negocios en Estados Unidos, etc. Y frente a eso, lo real y lo potencial, pues tenemos el reto de integrar la gestión de cadena de abastecimiento a estas operaciones. Para que entiendan el tema de manejo de complejidad, tenemos diferentes mecánicas. Aquí en Colombia tenemos una empresa que se encarga de transporte de energía eléctrica. Hay competencia, la manera como crecemos ahí es teniendo un CAPEX muy competitivo que nos permita ganarnos los proyectos, pero también tenemos en negocios en transporte de gas natural. El transporte de gas natural en Colombia por definición es un monopolio, entonces quizás allí no se compite, pero está la necesidad estratégica de tener costos eficientes, inversiones eficientes. En el caso de Perú, como lo explicaba Iván, tenemos empresas que tienen cliente final, y cuando hay cliente final las dinámicas de abastecimiento son diferentes. Parten de unos objetivos comerciales y a partir de esos objetivos comerciales se tiene que alinear la organización. Y en Guatemala, cuando llegamos a Guatemala, pues vaya reto. Llegamos a Guatemala, un país donde está todo por hacer, donde las legislaciones son diferentes, donde quizás la madurez del mercado tiene unas características sui generis frente a lo que uno puede encontrar en otros países en este tipo de proyectos. Así que, desde el punto de vista de requisitos legales, desde el punto de vista de dinámicas de mercado, desde el punto de vista de necesidades de negocio, la cosa empieza a ser un poquito diferente, y a pesar de que todos hablemos español, los lenguajes de negocio son diferentes. Lo que aquí en Colombia llamamos Cámara de Comercio, en Perú tiene otra acepción, en Guatemala también. Entonces, digamos, ese tipo de detalles, como decía mi abuela, en los detalles está el diablo, pues había que cuidarlos para que este reto realmente pudiera avanzar de manera integrada en la región. Entonces, alguna vez cuando nosotros arrancamos en este tema, pues los proveedores llegaban. Era muy fácil, como se los decía, la empresa tiene una certificación ISO 9000, uno de los capítulos más importantes de la ISO 9000 es la gestión de proveedores, entonces pedían que hubiera un registro, así que el señor llegaba muy feliz, llenaba una hojita, ¿yo qué hago? Me llamo Andrés González, ¿cuál es mi teléfono? ¿Cuál es mi correo? Lo que hago, y después las áreas internas de la organización, los compradores, pues llegaban a esas hojitas
y sacaban de ahí la lista de lo que iba a ser la base para los RFPs que organizaba la organización, perdón la redundancia, que promovía la organización. Frente a ese tema, pues era muy fácil encontrar proveedores que me suministraban el jugo, que me suministraban los servicios de filmación, pero que también si yo lo necesitaba para banca de inversión, me hacían la valoración de banca de inversión y una serie de cosas que generaban un ruido importante alrededor de las decisiones que yo tenía que tomar para quién llamar a mis procesos de solicitud de oferta. Entonces, lo tocaron esta mañana, el hecho de no lograr un contrato en el momento en que se necesita, pierde la organización. Y cuando de alguna forma, permítame la expresión, sentir mío, el tema de llamar a proveedores para que ojalá uno al final me pueda servir, hacía que los procesos fueran algo ineficientes. Para lograr que alguien me llamara, pues yo por lo menos tenía que asegurar que unos 6, 7, 8 o 9 proveedores llegaran para que por temas de probabilidad, al final de todo el proceso, por lo menos 2 pudieran estar y al final poder firmar el contrato con uno. Sobre esas dificultades, perdía la empresa, perdía la posibilidad de lograr los contratos con las características, sobre todo en términos de tiempo, que se estaba necesitando. Y a partir de eso, pues empezamos a inspirarnos en lo que sucede en la organización cuando quiere crecer comprando empresas. Mucho del crecimiento que tiene previsto la empresa en esos países objetivos que les mostraba es a través de la compra de empresas. Y cuando uno va a comprar empresas, lo primero que pregunta es ¿con quién voy a hacer negocio? Y la empresa contrata el due diligence para que vayan allá, miren desde el punto de vista técnico cómo está ese negocio, desde el punto de vista financiero cómo está ese negocio, desde el punto de vista legal cómo está ese negocio, y a partir del due diligence toma una decisión. Pues dijimos, hagamos due diligence para proveedores. Y un due diligence que nos permita tomar decisiones más educadas. Educadas frente a qué tipo de riesgo me estoy exponiendo, educadas frente a quién es el que tiene las condiciones de idoneidad más cercanas frente a lo que estoy buscando, de manera que esas solicitudes de oferta fueran a partir de listas cortas construidas con criterios mucho más técnicos. Entonces empezábamos a eliminar ese señor que me sirve para todo pero que al final no me sirve para nada. El otro reto que teníamos es interesantísimo al proveedor que tenemos en Bogotá o en Colombia cercano, pero ¿qué está pasando con los otros mercados? ¿Cómo yo puedo llegar a partir de mi plan de compras y contratación, de la planeación de mi demanda, a encontrar una oferta que puede estar en Turquía, que puede estar en Pakistán y que es por supuesto válida y responsable identificarla? Y muchas veces Google no nos lleva hasta allá con la información que es. Cómo desde las prácticas que se estaban incorporando a la organización, esto se los compartí en una conferencia pasada, cómo en la planeación integrada de negocio, cuando ya tenemos un plan de compras y contratos codificado, estructurado, cómo hacemos match entre esa planeación de demanda y la oferta que pueda haber. Entonces, al final era eso, cómo tenemos decisiones educadas de cara a la cadena de abastecimiento. Y en esa búsqueda, aprendiendo de ese benchmark, de esas referenciaciones comparativas, etcétera, empezamos a buscar esos aliados que con su operación, que con su oferta de valor, nos permitiera resolver mucho de lo que estaba allí. Entonces, fue así como uno de los elementos que nos llamaba la atención era poder tener acceso a bases de datos especializadas, bases de datos cuya información nos permitiera tomar decisiones. Que si yo necesito saber el nivel financiero que tiene un proveedor, pues que con un clic lo pudiera traer. Que si yo necesito explorar el riesgo de un proveedor que está en Turquía, que no lo conozco, ¿cómo lo puedo traer? Entonces, alrededor de una organización sectorial, en donde podíamos entender que las necesidades y expectativas de las empresas que participan nos daba un valor agregado en términos de información, empezamos a avanzar en la construcción de este ciclo, que es donde me quiero detener 2 minutitos. Entonces, esta fue la manera como logramos mapear desde el punto de vista de gestión de proveedores
un ciclo que empieza con la primera P de planeación y con la segunda P de pago, pero pues ya Iván nos explicaba que el tema pues, se ve bonito con la otra P, pero que técnicamente terminaba con la retroalimentación a proveedores. Entonces, ¿qué estaba sucediendo cuando nosotros teníamos una necesidad de negocio? 3 fuentes de información. La primera fuente, pues Google, y lo que pueda suponer cuando yo tengo una necesidad, hago una búsqueda y ahí alimento algo que creo que me puede servir. La otra, pues digamos que parte de la inversión de mi tiempo era asistiendo a ferias internacionales. Entonces, estaba en las ferias internacionales más importantes del sector, buscando qué había en términos de oferta, y me traía a los directorios y a partir de eso miraba para las líneas estratégicas de negocio qué proveedores aparecían nuevos en el mapa y los podía traer. Pero muchas veces lo que traía pues me dejaba muy coja esa información, las necesidades de información frente a esos detalles que les mencionaba, y por otra parte pues ya tener acceso a bases de datos especializadas que me pueden estructurar la información, pero todas esas 3 pues hacían parte como de ese universo de proveedores que potencialmente me podían suplir el plan de compras y contratación. En ese plan de compras y contratación yo puedo tener básicamente 2 posibilidades. O lo que me están pidiendo, ya lo he comprado, esa tarea ya la conozco, ya tengo experiencia en eso, o cada vez más eso que me están pidiendo comprar o contratar es nuevo para mí. No tengo realmente mucha experiencia en cómo se contratan servicios de banca de inversión, etc. Entonces, organizábamos las solicitudes de información. Esas solicitudes de información tenían el propósito de todo ese universo de proveedores, cómo vamos paso a paso, llegando a listas cortas de gente idónea, que yo pudiera llamar tranquilamente. Empezamos a reconfigurar los modelos de relacionamiento. Empezamos a intentar acercar de diferentes estrategias esa oferta que está alrededor del mundo, que conozca mi demanda. Cómo la publicamos, cómo sacamos en página web la demanda, cómo la codificamos para que un señor que esté en China entienda perfectamente lo que nosotros estemos buscando, que esté por allá en Turquía, que entienda lo que estamos buscando. Así que a partir de una exposición de nuestra demanda, intentábamos atraer esa oferta también, que llegara y empezábamos a construir modelos de relacionamiento. Llegaban, oiga, a mí me interesa poderle suministrar esto. Eso nos obligaba ahora a establecer unos filtros que llamamos precalificación. En el vocabulario nosotros dijimos, vamos a hacer una precalificación que nos permita por lo menos establecer unos mínimos, y quien pase esos mínimos, bienvenido. El que todavía no esté por encima de esos mínimos, todavía tiene que entrar en un periodo de cuarentena y de maduración. Muy seguramente seguiremos hablando, pero a partir de esa precalificación era establecer esos mínimos que a nosotros nos interesaba. Y sobre esos, pues teníamos unos relacionamientos un poco más asertivos, mucho más precisos con esos proveedores que iban llegando. Y esos que iban llegando, en la medida que los iba conociendo, podía llegar a esta caracterización, que aquí creo que fue uno de los elementos claves, entender cómo podía diferenciar ese universo de proveedores a pesar de estos filtros, para poder llegar con conversaciones mucho más efectivas sobre qué está necesitando y qué espero de ellos, la confianza que les mencionaba. Ya con esa base, un poco más depurada, mucho más decantada, pues podíamos armar los RFPs, entendiendo que aquí el cuidado que había que tener es que el proveedor que firme un contrato con nosotros, pues es un proveedor que hace parte de mi cadena de valor a partir de ese momento. Luego, ¿a quién quiero yo en mi cadena de valor? Y a partir de eso, empezar a tener esquemas, ahora sí, con los que hacen parte de mi cadena de valor, de otro tipo de relacionamiento. Donde ya les empiezo a mirar el desempeño, donde ya los empiezo a premiar, etcétera, etcétera. Y esa información, cómo yo voy construyendo hojas de vida, como lo haría cualquier gerencia de recursos humanos, hoja de vida que me vaya dando un rastro de ese negocio a lo largo del tiempo. A partir de del análisis de esa hoja de vida, ese desempeño automatizado, integrando con nuestros sistemas, pues podíamos mirar qué pasaba con los proveedores en ese desempeño. Si hacían parte de nuestros programas de desarrollo de proveedores o si sencillamente teníamos una conversación con ellos diciéndoles muchas gracias señores,
pero nos podemos ver en otra ocasión cuando estas condiciones estén dadas. Para que eso se hubiera podido dar, pues hay un concepto que muy seguramente ustedes lo habrán escuchado, que aquí fue aplicado en toda la extensión, que es el concepto local. Cuando uno se enfrenta a este tipo de particularidades, pues necesitábamos tener un pensamiento global a la región que pudiera funcionar para que ese reto realmente se implementara, pero con actuaciones locales, que pudiéramos entender, en el caso de Perú, cómo operan los negocios allá. Déjenme contarles, en Guatemala un proveedor puede decirle a la empresa, señores, yo no les suministro estado financiero. Por favor, no hay manera, esa es la cultura. Y por allá me dan la razón, lo vivimos. Entonces, ese entendimiento local, pues nos fuimos con Aquiles para Guatemala, mano, entienda ya cómo es que están operando ellos. Que aquí tenemos en Colombia una empresa que se especializa en gestión de riesgo financiero y hay bases de datos que uno compra y se da cuenta si el señor está en rojo, en verde o en amarillo. En Guatemala no pasa. Entonces, esa actuación local para que el proceso que se arma allí en ese negocio con esa particularidad sea eficiente y efectivo y que pueda tener los estándares que como casa matriz me interesa, importante. Que la tecnología se adapte a esas condiciones locales en términos de lenguaje, en términos de regulación, en términos de legislación, importante. Que en el caso de gente pase lo mismo, fundamental. Y me devuelvo un momentico al tema de tecnología, porque como se los decía aquí, el reto era conectar la demanda que estábamos codificando con la oferta. Y uno de los temas que nos generó a nosotros una dificultad y que hace parte como del reto actual es cómo entendemos que nuestro negocio de energía eléctrica que funciona a 500.000 vatios, a 500.000 voltios, encuentro proveedores que sean capaces de atender esa necesidad técnica. Que un proveedor me puede decir, yo tengo aisladores de vidrio, eso es un universo así de grande, que cuando lo llamo pierdo tiempo cuando me doy cuenta que ese señor me suministra aisladores de vidrio que funcionan a 110.000 voltios. Ese no es mi negocio, ese señor pueda que venda aisladores de vidrio, pero no es el que me sirve. Entonces, pierdo tiempo, busco a través de esas bases de datos depurarlas, fue un trabajo que hicimos con Aquiles para lograr que el proveedor provea información muy precisa que nos permita tomar decisiones inmediatas. Entonces, con eso, pues no me voy a tener en el tema de desempeño, que yo creo que todas sus empresas lo han hecho. Lo que ustedes ven a la izquierda es una campana de Gauss. Una campana de Gauss que nos muestra con una precisión de 2 desviaciones estándar dónde está el promedio de los proveedores. Ahora, ¿qué definimos nosotros como crítico? Pues un proveedor crítico es un proveedor que tiene 2 características de acuerdo con esto. O hace parte de ese 5% que tiene un desempeño excepcionalmente alto, o hace parte de ese 5% que tiene un desempeño excepcionalmente bajo. Pero con esa variable por sí misma no hago mucho. El desempeño lo mido, lo conecto con las bases de datos de Aquiles, pero ¿cómo logro yo medir el potencial estratégico? Y a partir de esa construcción de desempeño, potencial estratégico, puedo lograr precisar modelos de relacionamiento con proveedores. Que un proveedor tiene desempeño bajo y potencial estratégico bajo conmigo, hay que tomar una decisión. Muy seguramente la decisión ahí es cortémosle los pedidos, ¿para qué me desgasto? Bajo desempeño, bajo potencial estratégico, señor, muchas gracias. Pero vaya problema cuando el desempeño es bajo y el potencial estratégico que tiene es alto. ¿Cómo lo llevo de la mano a donde yo necesito que esté? Por aquí, la misma historia, un proveedor con desempeño muy alto, con potencial estratégico, me obliga a mí a tener otro tipo de relacionamiento. Puedo hablar de co-creación, puedo hablar de valor compartido con ellos. Entonces, a partir de este tema, logramos mostrarle al mercado que esta inversión se le retornaba a la empresa en términos de valor económico agregado. Y logramos un reconocimiento importantísimo en el Dow Jones. Hacemos parte de ese índice. Encontramos cómo, a partir de estas inversiones, éramos capaces de que en las unidades de negocio que operan bajo el estándar de PMI, el capítulo de abastecimiento pudiera aportar valor
en lo que se estaba necesitando en esos negocios. Pudimos acercarnos al CIPS para mostrar esto como buena práctica, y esa certificación realmente hace parte de los retos que hoy tiene la empresa para lograr demostrar la coherencia entre esa estrategia y cómo se está instrumentalizando en procesos. Al final, después de haberlo logrado, pues creo que uno de los elementos que encontré yo es una gestión del riesgo en la cadena de abastecimiento al detalle, no solamente cualificable, sino también cuantificable. Encontrar ese acercamiento a la oferta sin importar dónde se encuentre en el mundo, en Turquía, en Pakistán, donde quiera que esté, puedo sacar información de ese proveedor, más allá de su nombre, y la radiografía exacta para saber si me interesa hacer negocios con él, alrededor del concepto de due diligence que les mencionaba. Y finalmente, en la medida en que la organización ha venido cambiando y evolucionando sus objetivos estratégicos, creo que ahí hay un reto para poderse adaptar desde el punto de vista de procesos y desde el punto de vista de tecnología, para que ojalá la próxima vez que nos veamos les pueda mostrar la persona que lo vaya a contar cómo hemos logrado llegar a ese mercado objetivo, apalancados con la cadena de abastecimiento, muy alineados con los 4 impactos de los que les mencionaba al principio. Era lo que quería compartir para ustedes. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a preguntas. La segmentación está supremamente simple de encontrar en la teoría. Ahí la información es clave, es un poco el punto. Uno lo puede tener, pero solamente se logra armar, pues, de nuevo, cuando está alineado, pero cuando uno es capaz de lograr información que le permita tomar decisiones. Creo que Luisa lo decía con hechos y datos. Claro que sí. El que copia uno solo es un plagiario, el que copia de varios es un investigador. Con gusto. Ahora sí me voy a almorzar, ¿para qué?